Hola mi gente bonita, ¿cómo están? Feliz jueves, día de Júpiter, gran benefactor del zodíaco, día de milagros. ¿Solicitaste el tuyo? No. Bueno, todavía hay jueves para rato, así que no pierdas la gran oportunidad de solicitar tu milagro. Estoy aquí en Guadalajara, México, en la Feria Internacional del Libro. He pasado unos días, maravilloso. La gente es extraordinaria, la verdad que la gente es maravillosa aquí en México y sobre todo servicial. Hay una particularidad y es que todo el mundo te quiere apoyar, todo el mundo te quiere hacer sentir que estás en el mejor país del mundo. Entonces, bueno, mira, acá entre una cosa y otra, decidí hacer el live desde la habitación del hotel porque de resto es prácticamente que imposible por la lluvia que estuvo hace un ratito y la bulla también. Entonces, bueno, aquí nuestro invitado de hoy es el gurú de la Gran Fraternidad Universal, Carlos, mi gurú adorado y querido Hernández. Vamos a ver si él está por allí porque nos trae un tema maravilloso, un tema que definitivamente trabajar y es el miedo y sus raíces. Ya acepté el live para estar con mi gurú y aquí él está pendiente. Hola gurú, ¿cómo estás? Hola Lucy. ¿Cómo te va? Bueno, bien, bastante bien, todo chévere. Mira, tú como que metiste la cabeza en un sacapunta para estar bonito para este live. Ah, sí. Se nota, se Siempre, nota. siempre me gusta ahorrar champú. Ah, bueno, te das cuenta. Bueno, te saludo desde Guadalajara, gurú, aquí en la Feria Internacional del Libro. Ha sido una jornada ardua, maravillosa, de muchas satisfacciones personales, la verdad, y de muchos encuentros y reencuentros. Así que, bueno, ya te contaré cuando llegue de regreso a casita, ya te contaré los pormenores, pero vamos al grano para que no perdamos tiempo. El miedo y sus raíces. Lo primero que tenemos que hacer, o lo primero que yo tengo que preguntarte, es que nos definas qué es el miedo. Bueno, Lucy, el miedo es una emoción básica, que nace del instinto de conservación. Mm. Y eso de conservación o de supervivencia. ¿Eh? Y eso nos permite alejarnos de todo aquello que represente una amenaza. ¿Ya? Cuando hay la amenaza, inmediatamente se activan unos centros, cuando hay el peligro, la amenaza, se activan unos centros en nuestro cerebro, unos centros como de alerta, y activa todo el cuerpo. ¿Ya? En esa activación, hay unas glándulas que llenan la adrenalina al flujo sanguíneo. Entonces, el flujo sanguíneo corre a una velocidad y a una frecuencia súper espectacular y que llega, inyecta los músculos y crea entonces esa intensidad y esa fuerza que inclusive, por ejemplo, hay personas que cuando están bajo esa invasión de adrenalina, son capaces de levantar un automóvil, ¿no? ¡Tra! O sea, crea una fuerza espectacular. Y esa adrenalina también le manda un mensaje al hígado para que el hígado segregue glucosa. Y entonces eso genera sangre, eso genera azúcar en la sangre, y el azúcar en la sangre es como la gasolina, ¿eh? Es la energía. Y, y entonces así enfrentamos cualquier situación, ¿eh? Mm. Pero hay que preguntarse, ¿a qué le tenemos miedo? Claro. ¿Cuál es ¿Eh? la raíz del miedo? Porque creo que es inevitable sentir miedo, ¿verdad? Eh, en los primeros años de vida no tanto, ¿eh? Porque una forma en A que ver, nosotros,
una forma en que nosotros aprendemos el miedo es por la cultura, ¿eh? Porque de pequeñito eh, nos empiezan a decir, cuidado, te vas a caer, cuidado, cuidado con esto, no hagas aquello. Y Ajá. empieza a través de la cultura, la relación familiar, en la escuela, en todas partes te empiezan a mandar una serie de mensajes que cuando nosotros nacemos, nosotros no tenemos generalmente el miedo. De hecho, tú ves que un niño puede caminar sobre el filo de una navaja y no tiene miedo, Si no ¿eh? conoce el peligro. No conoce el peligro. Entonces, no surge esa reacción química, la adrenalina y todo eso, porque no lo tiene, O sea que ¿eh? el miedo es una reacción aprendida. Parte de la cultura empieza a despertar esa emoción, porque es una emoción básica, ¿no? La Ajá. empieza como a despertar y genera, bueno, todos los miedos que tenemos, ¿eh? Nosotros podemos tenerle miedo a la oscuridad, miedo incluso a las personas, ¿eh? Podemos tener miedo a los animales, podemos tener miedo a las arañas, a las serpientes, a los perros, a los Uy, no. insectos. A mí no me gusta nada que se arrastre. Ni las personas, porque no vamos a hablar de los hombres, ni las personas. Le podemos tener miedo a las inyecciones, a las Ah, abejas, sí, sí, ¿eh? sí. A la enfermedad, a las bacterias, a lo extraño, a lo desconocido. Sí. O sea que hasta la rutina le podemos tener miedo, ¿eh? O a la incertidumbre le podemos tener miedo también, a la imperfección también le podemos tener, a perder el control también podemos tener miedo, a la locura, a la luz, a la oscuridad, a una infinidad de cosas que, pues, que le podemos tener miedo. Mm, Pero ¿dónde guardamos nosotros esa información de nuestros miedos? En el inconsciente. ah, El, claro. el inconsciente es como nuestra caja de Pandora, ¿eh? Entonces necesitamos, como decía un maestro de yoga, necesitamos declararle la guerra al inconsciente. O sea, declarar la guerra al inconsciente es buscar de alguna manera aflorar todo aquello que tenemos allí en el inconsciente, porque hay un fenómeno que siempre atraemos justamente a lo que tememos. Exacto. Esa O era sea, mi pregunta siguiente. Sí, pues, exactamente. justamente hay un dicho popular, tú sabes que los dichos populares nacen de las experiencias, ¿no? Ajá. Y los dichos populares son realidades y son verdades experimentadas por cientos de personas, ¿no? Y entonces surge el dicho. Entonces hay un dicho que dice que al que no le gusta la sopa, se le dan dos platos. Le dan dos platos. Entonces, aquello que tememos es exactamente aquello que atraemos. Entonces necesitamos destapar esa caja de Pandora, ¿eh? ¿Por qué? Porque si no, somatizamos. Mm, Y al somatizar, vamos a crear enfermedades, ¿eh? Y está, según la psicología, pueden surgir enfermedades que uno trata la enfermedad desde el punto de vista físico, pero no la trata desde el punto de vista psíquico, sí, desde el Coco. punto de vista psicológico, ¿eh? Sino del punto de vista físico. Por eso es que ya iba a decir una cuestión, pero esa la voy a dejar para después. Te la recuerdo. No sé qué es, Ok, pero te lo recuerdo. ok. Entonces,
El miedo en lo psicológico puede generar enfermedades como las úlceras, por ejemplo. Puede Mm, generar perturbaciones cardíacas, puede generar desórdenes de ¿cómo se dice? Dermatológicos, dermatológicos. ¿ya? O sea, de la piel. Sí. Por cierto que en el punto de vista astrológico, Saturno, que es el planeta de las pruebas, Saturno, que es el planeta de los impedimentos, de los retardos, de hacer las cosas un tanto más difíciles. Entonces le tenemos miedo a lo difícil, Mm, ¿ya? Y ese Saturno y el miedo a lo difícil y el miedo a las pruebas genera problemas dermatológicos, ¿ya? sí. Y nosotros tratamos el problema de la piel externamente y nos damos la pomadita o tomamos la medicina, Sí, pero no vamos al origen es cierto. psicológico de la cuestión. Entonces, cuando uno hace una carta astral, inmediatamente, si uno nota que la persona tiene ciertos temas, ¿a dónde tiene Saturno? ¿Y a qué es lo que la persona le tiene miedo para sacar eso de allí, de la caja de Pandora, Así es. ¿verdad? Y mostrárselo a la persona y decirle, mira, surge de esto, de esto, de esto, de esto, de esto, de esto. Y lograr generar que la persona tenga conciencia de lo que le acontece. La diabetes también es una consecuencia, ¿eh? La presión alta. Hay un montón de gente que sufre de presión alta, ¿eh? La Pero mayoría. nunca se ponen a pensar ¿A qué le tengo miedo? que detrás de eso está el miedo. El alma también, ¿eh? Las jaquecas, la frigidez, la impotencia. Entonces, incluso para la tercera edad, que por cierto que Saturno también rige la tercera edad, esas condiciones crónicas que uno puede llegar a tener en una tercera edad, que Ujú. están relacionadas con el planeta Saturno, y que nosotros sacando de la caja de Pandora esos miedos, podemos tener una tercera edad más relajada, ¿eh? Más sana. Pero Siempre y claro, cuando Saturno no tenga un mal aspecto dentro de la carta natal. claro, hay que Ok. ver los aspectos de Saturno y si Saturno está en qué condiciones, si está exaltado, si está caído, o sea, si está en buenas condiciones, si está en malas condiciones. Pero el tipo es el tipo es el que se encarga, el tipo es el que se encarga un poco Sí. de esa parte, ¿no? Ahora, ¿qué hacer, verdad? O sea, ¿qué hacer para nosotros Controlar el miedo. abrir la caja de Pandora? Una primera cosa que debemos reflexionar. Ujú. ¿No será que el ser humano le tiene miedo a sí mismo? Oh, ¿Eh? eso es una reflexión muy profunda. Complejo de inferioridad, Sí, diría el psicoanálisis, ¿no? sí. Pero más o menos todo el mundo está bajo un complejo como se sabe en psicología. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos buscar liberarnos, ¿eh? Aquí voy a decir una cosa que de repente no pudiera ser tan evidente, pero necesitamos liberarnos de la personalidad para nacer en la individualidad. Ay, por favor, explícanos eso más despacio. Danos luces, pero por favor, más despacio, con palabras de a centavo, gurú. O sea, todo eso que la cultura nos puso encima, ¿eh? Ujú. La familia, la escuela, en fin, todo lo que es El medio ambiente inmediato. el ambiente que nos va rodeando desde que vamos naciendo, Sí. ¿verdad? Eso se va incrustando en el ser, en la personalidad. Entonces empezamos a tener como una especie de reacciones
muchas aprendidas. ¿Sí? Mm, O sea, son cosas aprendidas. sí. Entonces, necesitamos como borrar la programación, sacar la programación de todo aquello aprendido, empezando desde las cosas de nuestra relación con la madre, ¿eh? Que es la primera persona con la cual nosotros tenemos contacto. Mm, ¿Eh? Por eso hay la gran responsabilidad de ser madre, ¿no? O sea, ser madre no es tan alegre la cosa, pero claro, debería existir debería existir en las universidades, por ejemplo, casi que una materia, ¿verdad? Para ser madre o claro, o para ser padre, ¿no? sí. Donde nosotros tengamos un aprendizaje y una serie de herramientas para poder cumplir con esa responsabilidad de madre o de padre. Porque nosotros vamos dándole al niño una serie de ejemplos, porque el niño es copia, ¿eh? Sí, Nosotros vamos dando al niño una serie de ejemplos donde entonces se va formando allí una personalidad llena de un poco de mañas que tiene el adulto, ¿eh? es así. Hasta inclusivamente física, ¿eh? O Totalmente sea, de acuerdo. el niño va copiando hasta movimientos, hasta la forma de hablar, Sí, hasta... sí, sí, sí. Entonces se va estructurando esta personalidad que es aprendida. No es la persona en su esencia, es lo que ha aprendido que lo tiene allí. Entonces toca deshacerse de ese aprendizaje, borrar el disco duro, mejor dicho de otra manera, Mm, borrar el disco duro para llegar entonces a la esencia del ser, que en la astrología, la esencia del ser es donde está el sol, ¿eh? exacto. O sea, nuestro signo, con el signo que Nacemos, nosotros nacemos. claro. El signo es la parte más pura de nosotros, ¿eh? Sí. Entonces, esa es la esencia de la persona. Y la personalidad es todo lo aprendido. Entonces necesitamos ver cómo podemos liberar esa personalidad para nacer en esa individualidad. Individualidad. Entendido perfecto. Esa esencia es la conexión, si eres católico, con Dios, si eres del Islam, pues con Mahoma, o Budista, con judío, Buda, o sea, etcétera. de, Sí. de cualquier religión que sea, Mm, llegar a ese Dios o a ese ser universal o a esa energía universal de todo, es a través de la conciencia, ¿eh? Y a través de la conciencia tú puedes llegar a esa esencia. Gurú, Y ese es la conexión con Dios, oh, ¿eh? O como quieras llamarlo, según la religión de cualquier tipo de religión que sea, ¿no? sí, y O te sea, para pregunto, llegar a nuestra esencia. ¿dónde queda esto de, por ejemplo, ay, gurú, tengo un sustico en la boca del estómago? ¿Dónde queda esto en la astrología? ¿Dónde queda qué cosa, perdón? Un sustito en la boca del estómago. Es la reacción emocional. Sí. O sea, es la reacción emocional. Esto necesitamos abordarlo en el proceso de la información. Necesitamos abordarlo primeramente desde el punto de vista racional, ¿eh? Para luego pasarlo a lo que es la verdadera inteligencia, ¿eh? Que la verdadera inteligencia está en el corazón, ¿ya? Cuéntanos. Entonces, necesitamos procesar, necesitamos procesar la información intelectualmente para luego llegar entonces al corazón, o sea, a la vivencia, ¿eh? A la vivencia de todo aquello que hemos dilucidado intelectualmente. Una vez Mm, que llegas a la vivencia, llegas a la conciencia. Una vez que llegues a la conciencia, llegas a Dios. Por consecuencia, eres el universo en ese instante. En ese instante que logras llegar
allá. Claro, para llegar ahí no es tan fácil tampoco, Claro. ¿ya? Toca tener una especie de entrenamiento como todo, ¿no? Como cuando hablábamos del amor que decíamos que hay que tener un entrenamiento, pues, bien. Sí. Y en Entonces este caso, ¿cuál necesitamos, sería el perdón, entrenamiento? En este caso, ¿cuál sería el entrenamiento? lo primero es superar el miedo a sí mismo, Wow. primer, primer paso. Segundo, las herramientas. ¿Cuál es la primera herramienta? La astrología. ¿Cuál es la segunda herramienta? La psicología. ¿Cuál es la tercera herramienta? La yoga. Oh, sí. La astrología, que yo la llamo justamente el autoconocimiento, o Ujú. sea, yo llamo la astrología autoconocimiento, o el autoconocimiento de la astrología, o la astrología es el autoconocimiento. Entonces, necesitamos conocer el mapa, con qué mapa contamos o qué mapa tenemos, y eso nos lo da la astrología. Luego viene el trabajo, la terapia, que nos lo da entonces La la psicología. psicología. Y luego viene entonces el sistema de vida que tenemos que adoptar para llegar de la conciencia individual, eliminando esa personalidad, llegar a la conciencia individual para luego llegar a la conciencia universal. Y ahí está el trabajo de la yoga, que es una especie de alquimia. Alquimia es una transformación que los antiguos hablaban simbólicamente la transformación del plomo en En oro. oro. ¿Eh? Por lo que sucede en la naturaleza. El carbón se vuelve diamante. Ese es un proceso de alquimia. ¿Eh? Mm. Entonces, se necesita hacer una alquimia, ¿eh?, del ser, de la persona, del individuo. Y esa alquimia te va a llevar entonces a esa conciencia que al mismo tiempo, una vez que llegas a la conciencia, ¿qué es lo que obtienes? Una liberación. O sea, te liberas total, te liberas de todo, ¿Tú incluyendo lo has pues logrado? los miedos. Bueno, eso sería como no adecuado hablar de uno mismo, Mm. ¿ya? Pero he tenido experiencias donde, porque acuérdate, mi querida amiga, que tu amigo es Virgo ascendente Virgo, Así es, lo sé. astrológicamente hablando. Sí. Entonces, un Virgo ascendente Virgo no come cuento. O sea, necesita experimentar, investigar, corroborar que eso que estás leyendo, que eso que te dijeron, funciona así, es así o no es así. Cuando conocí la yoga, por allá cuando tenía como 22 años, que conocí la yoga y empecé a estudiarla, la hice un sistema De de vida. vida como la plantea la yoga y empecé a vivir como ese sistema de vida. Y a través de los años me he dado cuenta que funciona. No he llegado a una conciencia universal porque si hubiera llegado a una conciencia universal ya no estaría en este plano. En el Mm. momento en que tú llegas a una expansión de conciencia en un porcentaje significativo, el cuerpo te empieza a estorbar. Necesitas dejarlo. Ay, ¿de verdad? ¿Eh? Necesitas irte, porque la materia llega un momento en que la materia estorba. Y te lo puedo explicar de un poco de punto de vista energético. Fíjate, todo es energía y la energía es velocidad. El sonido es una energía que va a una velocidad tremenda y la luz es una energía que va a una velocidad todavía mucho mayor. Resulta que en una piedra, por ejemplo, ¿eh?, esa energía va a una velocidad como, como las perezas, ¿no? Como esos monos que son llamados perezas, así, Ujú. lento, 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 como en la película de Zootopía, ¿verdad? De Zootopías que se llama.
que parece la pereza, ¿no recuerdo? Que parece la pereza, ¿no? Entonces, en la materia va lento, en el mineral, perdón, quise decir, en el mineral va lenta esa energía. Luego pasa al vegetal y se acelera un poco. Entonces, hay una mayor calidad de vida en el vegetal que en el mineral, ¿ya? Luego se acelera un tanto más y llega al plano animal. Se Wow. acelera un tanto más y llega al plano humano. Y necesitamos acelerarla un poco más para llegar al plano suprahumano. Humano. Cuando llegamos a ese plano suprahumano, hay que dejar el cuerpo. Ya. Yo me hacía una pregunta en una oportunidad que muchos de los grandes seres que han existido se han ido tempranito, ¿eh? Y Sí, entonces ¿no? uno dice, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo una persona con esa sabiduría tan grande Nos deja pronto. se va a los 40 años, a los 50, a los 60? Otros duran muchísimo tiempo, ¿no? Ujú. Una experiencia de Paramahansa Yogananda, que fue un Yo. yogi, eh, pues, ujú. fue un yogi que llegó a ese momento. Entonces el hombre agarró y reunió un poco de periodistas y les explicó lo que iba a hacer. Dijo, voy a dejar mi cuerpo voluntariamente tal, tal. Se sentó en flor de loto, en una postura de meditación, cataplum, y de ahí no volvió a despertar, ¿eh? O sea, que lo hizo para Consciente. mostrar y corroborar que ese proceso, que ese mecanismo y que la yoga funciona, ¿eh? Mira, acá nos están preguntando, Seven Kingdom Studios dice, ¿quiere decir que no hay suprahumanos entre nosotros, aunque sea por breves momentos? Sí hay, por supuesto. Sí hay. Si no, entonces, ¿qué fue Cristo? Si no, entonces, ¿qué fue Buda o Pero él pregunta Mahoma específicamente en los entre musulmanes? nosotros. Ah, en este momento, claro que sí hay. Sí hay. ¿Ejemplos? Oh, No podemos hablar. por ejemplo, uno de los que está todavía actual es del Tíbet, ¿cómo se llama? El Dalai Lama. El Dalai Lama. Ya. Y te pregunta también la misma persona, ¿Gandhi no era suprahumano? Por supuesto que lo era. Lo era. Por Hagan supuesto que lo era. preguntas para que el gurú les conteste. Gandhi tenía una, una disciplina que Ajá. él lleva un momento hacia las horas del mediodía, donde él entraba a hacer su trabajo de yoga, Meditación. de las posturas y todo ello, y podría ser el mismo presidente de los Estados Unidos que lo llamaba, Y no y el tipo atendía. no, y el tipo no atendía. Él era prioritario, era esa, ese trabajo en sí mismo, Hmm. ¿eh? Ese trabajo en sí mismo. Aquí Lady Marcela Romani nos saluda desde Argentina. Déjenme decirles algo, si yo pudiera hablar de afectos profundos, yo lo haría con la gente de Argentina, que es por lo menos el 40% de las personas que a mí me siguen. Entonces, desde aquí mi agradecimiento desde lo más profundo de mi corazón. Vamos a ver si hay alguna otra pregunta que hacerte. Aquí dice, más que una materia, una carrera para ser mejores padres. A ver, no hay más nadie que pregunte nada más. Yo te pregunto, no hay manera de que el miedo nazca con nosotros entonces. No existe. Está como dormido, En un estado latente. en un estado latente porque es una emoción básica, pues, ¿eh? que se va, que se va desarrollando y que de todas maneras está inherente. Y ojo, que de todas maneras en un momento determinado es necesario, ¿ya? Mm. Lo que toca es manejarlo. Exacto, eso te iba a preguntar yo, porque hay miedos que te evitan grandes dolores o grandes situaciones.
No, Entonces el es miedo te como salva que, de un incendio, por ejemplo, exacto, porque exactamente. inmediatamente viene que tú avisoras el peligro del incendio, inmediatamente entra la aceleración, el cerebro capta peligro, manda el mensaje, sale la adrenalina, se mete en la sangre, la adrenalina al hígado, el hígado la glucosa la sangre y el Se azúcar es como la dispara, gasolina, ¿eh? Y sí, sale dispara. corriendo, sale disparado. Y todo ¿Eh? eso en fracciones de segundo. Fracciones de segundo, fracciones de segundo. Así Entonces, es. ¿cómo nos iluminas en el caso de que, de qué forma yo manejo el miedo? ¿Cómo lo controlo? ¿Cómo yo salgo adelante teniendo el miedo, digamos? Mira, aquí te están preguntando algo que yo te iba a preguntar a ti, valga la redundancia. Dice, el duelo viene acompañado del miedo. El duelo viene acompañado del miedo. El duelo. Viene Duelo, dije, acompañado del miedo. claro, es un miedo. Es un miedo. Y Fíjate, después dice, fíjate que se puede pensar que el duelo es un miedo a la muerte, pero resulta que el duelo viene a ser más bien un miedo a la vida, ajá, o sea, al miedo de vivir. al miedo de vivir, dice por acá, ¿puede uno estar en un estado de supraconciencia? ¿Puede uno estar en un estado de supraconciencia? Cuando uno medita, por ejemplo, puede llegar a esos estados. Llegar a la supraconciencia requiere un trabajo, pero pueden haber chispotazos, ¿eh? Mm, Porque de todas maneras eso está también allí. Lo que pasa es que no tenemos todavía el acceso o no tenemos la clave como una computadora, no tenemos la clave para entrar al disco duro, ¿eh? Pero podemos tener chispotazos, ¿eh? claro, mira, aquí dice Gaby Mana, algo muy interesante. Buenas noches de Argentina, buenas noches Gaby, te honro y te bendigo. Mi hija Lucía, de 19 años, hace 5 que no puede salir de la casa. Ya han probado de todo. ¿Qué les dirías tú a Gaby, gurú? No, lo primero hay que hacer en la carta astral para ver de dónde le salieron esos temores, de dónde le salieron esos miedos. Sí. Y en conjunto con la psicología hay que empezar a hacer una terapia y Mm, adquirir una disciplina de vida. O sea, una serie, una serie de... eh, es como un acostumbramiento a una rutina diaria en la cual, por ejemplo, lo primero que haga al despertar, ¿eh? sea una reflexión, luego una serie de ejercicios que vayan estimulando las glándulas endocrinas de secreción interna, que una especie de yoga en movimiento, ¿eh? ujú. Y después, bueno, entrar al desayuno, la comida que esté de acuerdo con lo que se está haciendo. La alimentación es fundamental, ¿eh? Es Es, fundamental. es fundamental. Y Sí. bueno, habrán personas que están de acuerdo, habrán personas que no estén de acuerdo, pero desde el punto de vista de la ciencia, cuando tú comes carne, por ejemplo, tú te tragas el miedo de la vaca cuando la van a matar. Mm, Eso lo asimilas, ¿eh? Y eso se va acumulando allí. Eso se va acumulando. Yo tuve una experiencia de niño, como de 5 años, 4 o 5 años por allá, donde no sé quién carrizo le dijo a mi mamá, yo sufría un poco de los huesos, que tenía que darme sangre de vaca recién sacrificada. Entonces yo ay, recuerdo que a mí me llevaban al matadero, ponían el vaso cuando le cortaban la yugular a la vaquita, ponían el vaso y me lo pasaban caliente la sangre. Yo tenía que tomarme esa broma, ¿no? Claro, yo estaba pequeño, yo no podía hacer nada todavía en ese momento, ¿no? Pero lo que yo recuerdo era que cuando íbamos llegando al matadero, donde sacrificaban los animales, yo le decía a mi mamá que las vacas estaban llorando. Le mm, decía, mamá, las vacas están llorando porque las van a matar. Pasaron los años y cuando entré en el camino de la yoga, ¿eh? realmente la vaca ya desde un día o 2 días antes, ella ya sabe que la van a sacrificar y empieza el estrés, ¿eh? Y el miedo de la vaca queda impregnado en la carne. Y gurú, después tú te comes la carne. claro, si alguien quiere contactarse contigo, ¿de qué forma lo hace?
a través de tu email, a través Cosmobiología.net. cosmobiología.net. Y eso es tanto en Instagram como en Facebook. En Instagram no me acuerdo cómo es, pero por internet pones cosmobiología.net y está mi página. Ok, aquí dice, eso es importante, trabajar un astrólogo completamente al psicólogo. Y un psicólogo en conjunto para ayudar a Lucía. Están diciendo por allí. Por acá dice Cuartucho, dice saludos, abrazos, Lucy y todo. Muchos saludos, muchos besos, mucho cariño para ti, para todos los que están conectados en este instante. Bueno, Gurú, es que contigo nos pasa siempre lo mismo. La hora se nos va como que si se te chupara el tiempo de una forma increíble. Yo no entiendo por qué ya han llegado los minutos en el que tienes que decir tus palabras finales, te tienes que Una despedir, reflexión. una reflexión, por favor. Y bueno, nada, te tendremos que seguir invitando a Hilos de Luz porque definitivamente la gente te quiere, la gente le gustas. Cuando hagas algo, cualquier cosa en tu vida, piensa. ¿Lo haces por amor a Dios o por temor al diablo? Es decir, ¿qué tanto de tu vida es por amor, conocimiento y sincronía con lo que haces? ¿Y qué tanto haces por temor a las consecuencias de no hacerlo? Hmm. ¿Vives en función del miedo o vives en función del amor? Y una pregunta extra, tiempo. ¿La falta de amor es consecuencia del miedo o la falta de la forma en que pudiéramos expresar el amor? Hay muchos factores en esa falta de expresión. O sea, son muchos factores. Pero el amor realmente está igual que la conciencia, está ahí esperando, ¿eh? Mm, Porque eso también es, bueno, tú naces por el fruto del amor, ¿no? Por definitivamente. más, por más ruines que pudieran ser las condiciones en el momento que te concibieron, Ujú. en el momento en que el espermatozoide entra al óvulo, es un acto cósmico de amor, ¿eh? Mm. Porque es una simbiosis de polaridad. Esa simbiosis de polaridad lo que va a generar es vida. Y la vida es un acto de amor. Y es una bendición. En el momento que hay vida, hay Mm. amor. ¿Ya? Lo que pasa es que después viene todo lo que te hablaba de la cultura, la tan, y entonces el pobre ser humano se desbarata en el camino. Claro que sí, tienes un minuto para despedirte y para decirnos lo que quieras, gurú. Quizás un minuto y medio, inclusive. O, bueno, un poco lo que estaba hablando de la reflexión que estaba mencionando, ¿no? O Sí. sea, necesitamos siempre parar la respiración en un momento determinado. Y digo parar la respiración porque en parar la respiración está el vacío. Y en el vacío, que es cuando tú no respiras, es que tú puedes llegar a la velocidad de la luz, a la conciencia. ¿Eh? Entonces, parar para reflexionar por qué lo haces. Si es por amor o es por miedo. ¿Cuándo te podemos tener nuevamente en el live? Ya será para enero, ¿verdad? Cuando me invites, Aquí dice Guayán, mi astrólogo desde hace muchos años. Herrera Mabelis dice, gracias, espero otro live porque entré tarde. My Happy Package, gracias. Lipi Horta, esa es mi hermana, agradecida, excelente live. Gaby Mana, muchas gracias, Gaby, por aquí estamos para darte un apretón de corazón a corazón, aun cuando sea por esta vía. Gurú, para mí siempre será un placer que estés en todo lo que yo hago, no solamente en este live, sino en todo lo que yo hago porque tú formas parte de mi vida. De hecho, hoy
entregué la tripa completa de mi sexto libro y me pregunta la asesora si los agradecimientos siguen igual, es decir, si va la familia, Dios y el gurú, o sea, que ya eres famoso dentro de la editorial también, porque en todos mis libros y en todo lo que yo haga, te voy a agradecer infinitamente que existas y desde ya hace 36 años. Antes era 35, ahora son 36 años. Así Yo que también doy las gracias por esa comunión de almas. sí, sí, honestamente que sí. Vamos a cuadrar con nuestras agendas para traerte nuevamente con un tema tan maravilloso como el que acabamos de tocar. Para todos ustedes, mi gente bonita, los espero el próximo jueves. Estaré haciendo el live a una hora diferente porque todavía no lo sé si voy a estar en Miami o ya voy a estar en Madrid, pero yo les dejo saber con antelación. Por favor, un minuto de silencio con una persona extraña. Los quiero a montones. Hasta la próxima vez.